Amigas y amigos del programa A 8 Columnas, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a nuestro programa de hoy. Con un cielo encapotado a orillas de nuestro lago de Maracay y en compañía del ingeniero Francisco Urbina Nava, con quien queremos conversar varios temas relacionados con nuestra ciudad. La temperatura es muy agradable. Buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días, Galicia. Sí, bastante tiempo que no conversábamos. Teníamos rato que no conversábamos y la última vez fue también en este sitio, ¿no? ¿Recuerdas? Sí. Entonces yo creo que además el clima se presta para que conversemos sobre el tema del lago y del puente sobre el lago, ¿no? Así es. Nuestro puente general en jefe Rafael Urdaneta estará cumpliendo 60 años, un sexagenario, ¿ya? Y no podemos olvidar un poco la historia de nuestro puente, Francisco. Tengo recuerdos de la infancia, viendo levantarse el puente, yendo con mi madre hasta Cabimas. Pero en el ferry. Pero en el ferry, claro. Y viendo crecer luego, pues, aquel episodio del Leso Maracaibo. Pero, correcto. ¿Qué debemos saber, conocer los maravillosos del puente sobre el lago? Yo pienso que antes de hablar del puente sobre el lago, es importante hablar lo que produjo el puente sobre el lago, que es el lago de Maracaibo. De hecho, el puente sobre el lago se inauguró un 24 de agosto en función de la fecha del 24 de agosto de 1499, cuando Alonso de Ojeda entra al lago de Maracaibo y se produce lo que la gente llama el avistamiento del lago de Maracaibo, que no es ningún descubrimiento, por cuanto el lago tiene millones, 20, 30 millones de años, y nuestros indígenas vivían allí. De tal manera que para hablar del puente sobre el lago es importante hablar de este espacio lacustre que es tan importante. Es más, si lo enfocas desde el punto de vista geopolítico, el espacio del lago de Maracaibo tiene una importancia desde el punto de vista turístico, cultural, económico. Recuerda que en el fondo del lago de Maracaibo tenemos mucho petróleo, mucho gas. Alrededor del lago de Maracaibo tú tienes los pueblos de agua. Al sur tienes el Congo Mirador, Topomoro, y al norte tienes Sinamaica, Santa Rosa de Agua, y además tienes las islas en el lago. Entonces, por ejemplo, Isla Toa, que es una isla tectónica, islas sedimentarias como Zapara. Entonces, todo eso forma lo que se llama un ecosistema, ¿verdad?, que conduce a la construcción del puente. Además, hay un detalle tan importante del lago de Maracaibo que la gente debe saber. En el lago de Maracaibo, para que los televidentes tengan esa concepción y sepan y adoren y quieran, porque lo que queremos es generar cultura de sentido de pertenencia por el lago de Maracaibo. Más de 200 metros cúbicos de agua tenemos en el lago. Y hay deficiencia de agua, pero o sea, si hay procesos de ¿cómo se llama?, de desalinización, como el que se montó allá en Isla Toa, eso puede ser una solución, ¿me entiendes? Y obviamente hay que pensar en la colocación de las plantas de tratamiento para no descargar las aguas negras en el lago. Ahora bien, lo importante es desarrollar cultura de uso y sentido de pertenencia del lago. Cuando comienza a crecer la industria petrolera en 1914 y comienza a desarrollarse Maracaibo y comienza a desarrollarse la costa oriental, ya los ferries en los que usted se montaba, llámese Cumaná, el Maracaibo, cualquiera de tantos ferries, ya no daban abasto en términos maracuchos, en términos coloquiales, ya no daban abasto para transportar los carros y las personas que se llevaban allí. Esa razón lleva a contratar antes del 1958 y 57, a hacer unos estudios para ver dónde vamos a ubicar el puente. O sea, porque el puente no lo colocaron allí. Así es. Porque comenzaron mirando desde Capitán Chico, en la zona norte. Estudiaron La Ciega, estudiaron el Malecón, y se fueron a San Francisco y llegan a la conclusión que la mejor alternativa es Punta de Iguana, Punta de Piedra, por condiciones geológicas, por condiciones de longitud, porque cada metro implica millones de dólares. Y por esa razón se concluye y se comienza la construcción del puente sobre el lago, y comienza la historia del puente. Bueno, interesante. Creo que en una oportunidad, ¿te acuerdas? Cuando grabamos con el ingeniero
vinculado a la... Oscar Benedetti, nuestro amigo común. Nuestro amigo Oscar Benedetti, que Dios tenga su santa gloria, nos hablaba de ese cálculo, de ese punto exacto donde se construyó el puente sobre el lago. Pero eran tiempos políticos muy turbulentos. Sí. Usted, que podrá recordar aquella Venezuela, podrá darnos referencia si para la construcción del puente sobre el lago hubo consenso político, consenso de las instituciones del momento. Sí, nadie se iba a poner recordemos que obviamente había un consenso general. Caracas estaba dispuesto a construirla. Fíjate que de hecho el general de turno, que era el presidente, que se produce el golpe del 58, se monta el nuevo presidente y se le dio continuidad al proyecto, de tal manera que fíjate que sí había un consenso total, en el sentido de que se cae el gobierno, viene un nuevo gobierno y dijeron, el puente hay que construirlo, porque significaba vincular dos zonas del estado para Venezuela, de mucha importancia. Recordemos que el puente no solo era atravesar el puente sobre el lago, o sea, los 6.878 metros del puente, sino que el puente trajo como consecuencia positiva la construcción de la circunvalación 1, la construcción de la vinculación del puente de la zona del Manzanillo, donde allí en San Francisco, de conectarlo con la Plaza de las Banderas. Entonces todo eso se traduce en desarrollo económico, social, turístico, cultural de todo su entorno. Y la construcción de la circunvalación número 1 fue en paralelo al puente. Fue antes. La mayoría de esa estructura, en la medida que se estaba desarrollando el proyecto, se construyó, se empezaron a construir la vialidad, porque tú no hacías nada si tenías, por ejemplo, recordemos que Maracaibo tenía cuatro caminos reales: el camino real de los Aticos, que era la conexión, el camino real del Milagro, el camino real de Delicias, ¿verdad? Y el camino real de Sabaneta. Entonces, si tú construyes el puente y no construías las vías de acceso, no ibas a lograr nada, porque ibas a tener, ibas a conectar Punta Piedra con Punta Iguana y no podías hacer el logro desde el punto de vista económico-social. De allí la importancia, y es importante cuando tú decías, se estudiaron esas 5 alternativas. De las 5 alternativas se seleccionan estas, ¿verdad? Pues, y en el concurso, la empresa Precomprimidos venezolana se asocia con la empresa Julio Berger AG, alemanes, y en el precomprimido está nuestro común amigo, como usted lo dijo ahorita, Oscar Benedetti y su socio, y comienzan a construir. Y todo, fíjate que es interesante, a pesar de que estábamos en desarrollo, el 30% del personal técnico eran venezolanos. Evidentemente que tuvimos una transferencia de tecnología con los grupos alemanes que vinieron a trabajar. Y eso, claro, fue de beneficio de todo punto de vista, o sea, no solo desde el punto de vista de la ingeniería. Ahora podemos detallar para que la gente tenga idea de lo que significa el puente sobre el lago cuando a ti te dicen, no, apenas se utilizaron 3 millones de sacos de cemento de 46 kilos y no hubo que traerlo en ninguna parte. Estaban en la caliza que se traía de Isla Toa y se procesaba en Vencemos Mara ese cemento, y se utilizaron 3 millones de sacos de cemento. Fíjate, y la ingeniería, la transferencia de tecnología de nuestros ingenieros con los ingenieros alemanes y con los otros ingenieros de otros países, fueron más de 2.630 personas que trabajaron en el puente sobre el lago, mano zuliana, mano maracucha, mano de ejemplo del municipio de Santa Rita, de San Francisco, de Margarita, vino mucha gente también, y de otros estados a trabajar aquí en el puente sobre el lago. Y lo importante, la noticia que les tengo a usted, que le gustan las primicias, es que nosotros en la actividad que vamos a hacer el 24 de agosto, próximo miércoles, en el marco de los 60 años, tenemos 8 personas que participaron en la construcción del puente, entre ellos varios amigos de usted. Caramba. En la construcción del puente, todos mayores de 80 años. Wow. Fíjate que es interesante, y son unos héroes, son unos héroes, son unos pioneros, y lo interesante es que recuerdan sus vivencias de cuando trabajaron en el puente, en la construcción del puente sobre el lago. Bueno, estamos conversando con Francisco Urbina Nava. Seguramente escuchan ruidos, lanchas que pasan. Bueno, estamos en la terminal lacustre del casco central de acá de Maracaibo,
conversando sobre el cumpleaños o número 60 del Puente sobre el Lago y hablaremos de otros temas de la ciudad de Maracaibo. Vamos a una pausa, estamos en la cámara de Tony Romero y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, continuamos. Esa vista general del malecón, Francisco, el malecón de Maracaibo. La ciudad se vio impactada con la construcción del puente sobre el lago. Imagino que era la gran noticia de esa Maracaibo. Sí, no solo era la gran noticia para Maracaibo, para el sur y para a nivel nacional e internacional, porque las características constructivas del puente obligaban, usaste un concreto que era reciente, un precomprimido, que era un concreto comprimido con guayas, el uso de, por ejemplo, de una serie de grúas de 200 toneladas, de 150 toneladas, que era el boom a nivel mundial. Hay mucha ingeniería venezolana y ahí tiene mucho mérito la gente de precomprimido, el ingeniero Juan Otaola, Dios lo tenga en el cielo, y el ingeniero Oscar Benedetti, porque realmente el sistema constructivo de tener, por ejemplo, de hincar pilotes a 60 metros de profundidad, levantarlos, y luego, por ejemplo, las 60 metros bajo el agua, o sea, por el agua, para sostener. Al llegar al fondo, 60 metros. 60 metros, sí, para sostenerlo, para sostener la losa, donde después se levantan las pilas del puente. Las pilas del puente, inclusive, si tú mides desde el nivel del lago hasta la parte más alta de las pilas del centro, son 100 metros. O sea, y son 135 tramos, unos hasta tramos de 225 metros. Es decir, desde el punto de vista de ingeniería, era una innovación. Se hincaron pilotes de perforación, pilotes normales, 3.000, 5.000 de cada uno, aparte de lo que dije anteriormente del concreto, 20 toneladas de cabilla. O sea, desde el punto de vista de la envergadura de la obra, era un impacto a nivel nacional. Inclusive, por ejemplo, tú lo comparas con Guri y está muy lejos desde el punto de vista constructivo. A mí de que estabas trabajando en el lago, que era una innovación. Cuando eso no existían GPS, las mediciones, para que la gente entienda, de Punta Iguana a Punta Piedra se colocaban, y la gente puede recordar cuando pase por el Manzanillo o cuando esté en Santa Rita, que hay unos monumentos pintados de rojo y blanco. Eso es lo que llaman los puntos de triangulación, ¿verdad? Donde se colocaban los teodolitos y se intersectaban las visuales para poder hincar los pilotos. En este momento, con tanta tecnología, con el sistema de GPS, simplemente llegar con el GPS, es muy sencillo. De allí el gran valor, ¿verdad?, que tiene la ingeniería venezolana y la ingeniería y el apoyo de los alemanes, de la Julius Berger AG, junto con precomprimido, de la construcción del puente. Además que lo construyeron en el tiempo previsto y al costo previsto. Eran 30 meses la contratación y se construyó en los 30 meses. Estaban previstos 100 millones de dólares, ¿verdad?, que a 330 eran 330 millones de bolívares. Y se pasó, en vez de ser 330, fueron 350 millones de bolívares con obras extras. O sea, eso tiene un valor desde el punto de vista gerencial, de que tú hayas tomado todas las previsiones y estás trabajando en el lago con muchos imprevistos y con muchos factores externos, ¿no?, desde el punto de vista atmosférico. Por eso, mira, el puente, desde el punto de vista histórico-cultural, hay que ver la parte discursiva. Tú sabes cuántas gaitas, cuántas canciones, cuántos vals se lo han dedicado al lago. Y desde el punto de vista iconográfico, o sea, es la historia pura. ¿Cuántas fotografías se le ha tomado? ¿Cuántas pinturas? ¿Cuántos pintores han pasado y han sentado a la isla para tomar la foto en el lago? O sea, ese valor histórico-cultural, yo creo que es el orgullo de nosotros, tanto para el lago como el puente sobre el lago. Aquí viene la gente y lo primero que quiere es ver el lago, tomarse una foto en el puente sobre el lago, paseo. De hecho, aprovecho de hacer la cuña. Nosotros aquí en el Terminal Lacustre tenemos al servicio de todos los maracuchos, de todos los maracaiberos, de todos los maravinos, de todos los zulianos, un paseo por el lago, partiendo de aquí del Terminal Lacustre, hacemos un recorrido por
por todas las islas y pasamos por el puente y disfrutas de allí. Y aquí yo también quiero hacer un inciso bien importante, recordando, por ejemplo, un Bulbio Rodríguez, que fue topógrafo, que es un artista plástico, que fue el que hizo la maqueta que tenemos aquí en el terminal lacustre del puente, un topógrafo. El señor, por ejemplo, aparte de la gente de Comprimido, sino de la gente de Vinicionabo Ribarrí, que él era un educador y era el jefe de la zona educativa de aquí de Maracaibo para ese entonces. Y el puente no tenía su nombre todavía. Inclusive se hablaba hasta de ponerlo Ambrosio Alfinger, porque todo antes, como era colonizado, los nombres eran los héroes, eran los españoles, los colonizadores. Él luchó y hizo inclusive correspondencia en todos los colegios para enviársela al presidente de que se honrara el general Rafael Urdaneta con el nombre del puente, y lo logró. Entonces son personas que tienen un valor histórico. Tremendo dato histórico. Y te voy a poner un dato histórico más interesante. Por ejemplo, recordar el momento del acto cuando se está haciendo la bendición del puente. Adivine usted quién estaba allí. El padre Eleuterio Cuevas, con sus 12 años, era el monaguillo de Monseñor Roa Pérez, ¿verdad?, que estaba haciendo el acto de bendición del puente. Entonces, tenemos tantos héroes que yo digo que hay que aflorar, y aprovecho yo y esta circunstancia del evento que vamos a hacer el miércoles 24, hay que rendirle honor a toda esa gente. O sea, hay un proyecto, una maqueta del programa, de acuerdo a los lineamientos del ministro de Transporte, Ramón Velázquez, y bajo la coordinación del general Roger Hernández, se tiene un evento bien bonito para rendirle honor a toda esa gente, hacer un recorrido por el puente, condecorarlo, escucharlos hablar, porque, por ejemplo, hay una décima, por ejemplo, un señor escribió una décima, fíjate la historia, una décima, donde menciona todos los materiales que se usaron en la construcción del puente con las cantidades, nombres de la empresa. Entonces, mira, tenemos que rescatar la historia de nuestra ciudad para que los niños, los jóvenes, los ingenieros jóvenes se sientan orgullosos de los ingenieros que participaron en esa gran obra, por cuanto no es fácil en ninguna época de la vida de que uno como ingeniero tenga la oportunidad de participar en una obra de esa envergadura. Es un privilegio profesional muy grande. Oye, el padre Eleuterio Cuevas, monaguillo para el momento de la inauguración del puente. En los actos que ofició el Monseñor Roa Pérez. Siendo arzobispo Monseñor Roa Pérez, qué interesante dato. Bueno, localíceme al padre Eleuterio Cuevas. Vaya para el acto, que el padre Eleuterio Cuevas va a estar en el acto. Ahí lo conversaremos seguramente con más detalle. Francisco, el puente sobre el lago es inaugurado, lo comenzó un gobierno, un presidente, lo finalizó. Lo finalizó otro. Rómulo Betancourt, sí. Rómulo Betancourt llegó por Grano de Oro. Ajá. Y se vino para la Circunvalación 2 y llegó hasta el puente acompañado de Sucre Figarela. ¿Te acuerdas que fue un ministro? Leopoldo Sucre Figarela. Ministro de Obras Públicas con una trayectoria de ingeniería muy grande. Después, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, era parte del comité que acompañó al presidente de la época. Sí. Qué interesante, ¿no? Recordar eso. Y el protocolo incluyó una caminata del presidente Betancourt desde Maracaibo a Santa Rita. Sí, se hizo el recorrido, que nosotros vamos a hacer la simulación también. Lo único que vamos a usar unos carros antiguos, donde vamos a montar a los héroes, a los pioneros del puente, a hacer un paseo junto con las autoridades ¿cómo se llama? De diferentes autoridades que asistan al acto. Es un impacto para el Zulia, bueno, el puente sobre el lago de Maracaibo, ¿no? Se terminaron esas vueltas por toda la cuenca del lago para llegar allá. Para ir al otro extremo. Son 750 metros de costa que tiene el lago Maracaibo, 750 alrededor de todos los municipios. Inclusive hay un municipio que en Mérida, donde está el muelle de Palmarito, que también forma parte de los... Pero es que el lago tiene tantas virtudes y tantos beneficios. Por ejemplo, 135 afluentes de los diferentes ríos del Zulia. Yo creo que nosotros estamos llamados y obligados a seguirnos acercando al puente sobre el lago. Por esa razón, nosotros queremos con nuestras lanchas en el sistema de hidrovía seguir
poniendo en contacto a nuestra gente, a nuestros zulianos, a los maracaibos, a los que nos visiten, a recorrer el lago de Maracaibo, bien sea en el paseo para San Carlos, que lo tenemos implementado también aquí en el terminal lacustre, o bien sea yendo para los puertos, o bien por el paseo que definía anteriormente. O sea, son muchas las cosas, y la gente, y sobre todo los niños, porque los niños de ahorita van a ser los jóvenes del Maracaibo 2029 en el marco de sus 500 años. Sí, que vamos a dar y después ratico a eso. podemos conversar un poco sobre esos detalles. Bueno, vamos a una nueva pausa. Estamos conversando con el ingeniero Francisco Urbina Nava. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas, el ingeniero Francisco Urbina Nava, bueno, contando toda esta historia. Francisco, ¿cuántos años tienes tú de graduado de ingeniero? 47 años de graduado de ingeniero. 47. Realmente yo... Para el momento de la construcción del puente estabas... No, estaba estudiando bachillerato. Sí, claro, pues fue en el 62. O sea, estaba muy lejos todavía. Usted sí hacía sus compras allá en el mercado, ¿no? O sea, según si usted me lo ha contado, como me lo cuento, como me lo contaron, te lo cuento. Ahora bien, fíjate que es interesante y es importante que la gente sepa que yo soy ingeniero geodesta, que está vinculado a la medición, y por eso mi identificación con el puente sobre el lago. Porque, por ejemplo, mi profesor, que quiero rendirle un honor a todos los profesores de la ingeniería geodésica, hay un profesor alemán que se llamaba Hey Hennenberg, que murió en España recientemente. Yo creo que tú lo conociste en mi oficina una vez. Y Hennenberg vino joven y participó en la construcción del puente sobre el lago y se quedó aquí. Se casó y uno de sus hijos vivió aquí, se graduó de ingeniero. O sea, pero fíjate cómo está conectado todo, la construcción, con los grupos familiares. Yo hablaba tengo tres personas de Santa Rita que trabajaron en la construcción del puente, y tengo 2 de San Francisco, y tengo 3 de Maracaibo. Entonces, toda gente con un valor histórico interesante. Yo también conversaba con uno de ellos y me decía: no, Francisco, yo estaba muy joven, pero yo en este momento tengo 86 años, tengo 9 hijos, 38 nietos y 45 bisnietos. Eso me llena a mí de orgullo, o sea, de sentir, y primero que se me contagie para yo llegar para que nosotros nos bendiga a todos para llegar a esa edad. O sea, porque es importante, por ejemplo, el mérito de Juan Otaola en su participación como ingeniero junto con el doctor Oscar Benedetti, que usted lo conoció, sí, que se sentían orgullosos cuando usted que escuchó y cómo Oscar Benedetti nos explicaba y nos hablaba de las conversaciones que él tenía con los obreros, con los capataces de la construcción del puente. Y jamás olvido, hay un programa a 8 columnas con Oscar Benedetti, que lo hicimos. Le pregunté insistentemente y me contó la reunión, no sé si tú lo recuerdas, ¿sí? La reunión que tuvieron con Marcos Pérez Jiménez, sí, señor, para ultimar los detalles de la construcción del puente y cómo una empresa nacional aliada con una empresa extranjera construyó ese puente general en Jefe Rafael Urdaneta. Lo que no conocía es el detalle que acabas de decir, es que le iban a poner otro nombre al puente. Sí, claro. Acuérdate que cómo se llaman las calles. Las calles en su mayoría tienen nombre de héroes españoles. Y por ejemplo, el San Sebastián, o sea, toda esta nos quedó. Yo difiero mucho de los historiadores cuando le tiran pura piedra al grupo español, al grupo alemán, sí, porque son muchas las cosas que nosotros aprendimos de ellos. Ahora bien, que si vamos al detalle de que si pelearon a los indios, que se los usaron como esclavos, o sea, es una transición que ha ocurrido a nivel mundial en todos los países para desarrollarse. Lo importante es que nosotros aprendimos con ellos, ¿verdad? Y aplicamos todo ese bagaje. Por ejemplo, la experiencia que nos quedó con la construcción del puente, fíjate que Precomprimido sale de aquí y construye también en Orinoco, el Orinoquia. O sea, muchos puentes, pero ya con vida propia, por cuanto aprendió la construcción con el puente sobre el lago, con los diferentes grupos alemanes. Ahora bien,
60 años después de su construcción, el puente general en jefe Rafael Urdaneta habrá tenido el adecuado mantenimiento, porque no es construir una obra y uno se asusta porque en el país, bueno, hay mucho temor de que las grandes obras públicas no tengan el adecuado mantenimiento. Leí muchos análisis, por ejemplo, cuando se cayó el viaducto en Caracas. En Caracas, correcto. Se cayó el viaducto, no sé si venció su tiempo útil, no sé si fue el mantenimiento, etc. La pasada gestión de Fontur a cargo del señor Mahmoud Tajandí, me permito de aquí enviarle al señor Mahmoud Tajandí un cordial saludo, porque lo vi bastante preocupado por el mantenimiento menor del puente general Rafael Urdaneta. Se cambiaron las juntas. Las juntas, correcto. Las juntas, hubo un cronograma, bueno, hasta se iluminó por completo. Fue cambiado la dirección regional de Fontur, entiendo que nombraron a otra persona. Al general Roger Hernández que está al frente en este momento. Pero hago este comentario, Francisco, para preguntarte sobre las políticas de mantenimiento. Se lo pregunté a Oscar Benedetti. Me dijo, ese es un puente para más de 200 años, me dijo. No, igual buscar ese programa, se los voy a presentar. Igual Juan Otaola una vez le preguntaron y le dijo que entre más añejado, como era como el brandy, entre más añejado esté, mejor se pone. Pues obviamente la calidad constructiva del puente es muy alta. Es evidente de que hubo un momento, por ejemplo, hace tiempo se cayó un puente en Europa y por casualidad Ricardo Morandi, el que calculó, que fue uno de los diseñadores del puente de aquí, era el de allá también. Pero allá ocurrieron circunstancias especiales para que se cayera, que no vale la pena analizarla. Pero este puente es evidente que necesita una parte de un mantenimiento que se llama un mantenimiento mayor, porque se ha hecho mantenimiento menor y yo tengo la certeza y está en planes de gobierno nacional de entrar porque ya por la edad que tiene, este es un puente que estuvo diseñado para 37.000 vehículos diarios. Y llegó un momento que estaban pasando más de 37.000, por encima de los 40 a 45.000 vehículos diarios, lo cual obliga a darle un mantenimiento mayor que está en los planes y hay que esperar los anuncios futuros para ver qué se va a hacer. Pero ya en este momento, acuérdate que este tipo de obra tiene sus periodos y ya llega el periodo, de verdad, y sobre todo en la parte de corrosión que ocurre en todas las obras, porque acuérdate que estamos en el lago y eso es natural. O sea, se respetan las críticas, claro, hay un mantenimiento preventivo, un mantenimiento proyectivo y igual, mira, el gran problema nuestro no es el puente, el gran problema nuestro es la falta de cultura del mantenimiento en todas las obras, inclusive tú lo ves con la misma gente en su casa, en cualquier obra sencilla, más esta que requiere un mantenimiento mucho mayor. Repíteme las cifras de circulación vehicular. 37.000 vehículos. 37.000, pero llegó un momento que estaban pasando más de 40. Bien. Y acuérdate que esto es un sobrepeso ya, y entonces ya eso afecta la estructura, obviamente. Y la carga, las grandes. Y igual que haciendo que no me has preguntado, pero lo voy a recordar, de que ya en el corto plazo hay que arrancar nuevamente y continuar con el famoso puente Nigales, ¿te acuerdas? Vamos a hablar de eso. No se te había olvidado. Yo pensé que se le había olvidado. Quería preguntarte, no sé si fue el presidente Luis Herrera quien le cambió las guayas. Sí, correcto. Le cambió el gobierno del presidente Luis Herrera Camping, le cambió las guayas al puente. Así que estaríamos como que ya cerca de hacerle un mantenimiento, de cambiarla. Se llama mantenimiento mayor. Mantenimiento mayor. ¿Tú qué opinas? Sí, no, es obligado y yo creo que en el corto plazo debería estarse ya planificando y acometiendo el mantenimiento mayor del puente, porque esas obras están hechas con una vida útil, pero una vida útil con un mantenimiento preventivo y proyectivo permanente. Entonces yo creo que estamos en el momento de que se logre y esperemos y tenemos la esperanza ya como ingeniero y como zuliano de que pronto el gobierno haga anuncios
de que se va a comenzar a hacer el mantenimiento mayor que llaman, y ya por ejemplo de la Junta se mantiene, inclusive en este momento están haciendo trabajo de la Junta, ¿no? Pero yo creo que hay que crear y no solo, o sea, no solo señalar al gobierno que tiene obligación. Yo creo que todos los componentes sociales del sector público y del sector privado y todos los niveles de gobierno tienen que sumar para hacer ese tipo de mantenimiento y mantenerlo, ¿me entiendes? Porque allá hay responsabilidades compartidas que cada quien tiene que asumirlas. El golpecito que le dio el ESO Maracaibo al puente sobre el lago no comprometió la seguridad de su construcción. Quiero que me lo comentes brevemente al retorno porque tenemos que ir a una nueva pausa aquí en este programa especial 60 años del Puente General Rafael Urdaneta. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas con el ingeniero Francisco Urbina Nava. Oye, es que tenemos una agenda de temas muy importante. Te preguntaba sobre el golpecito que le dio el ESO Maracaibo al puente sobre el lago, y vamos a recordarle a la audiencia por qué pasó eso, qué fue lo que ocurrió. Realmente es un golpecito, un golpezote. Claro. Obviamente, porque fue el ESO Maracaibo con más de 260,000 barriles de petróleo crudo un domingo 19 de abril de 1964. Domingo, que te pone a pensar y puedes elucubrar lo que tú pienses. Dicen el informe técnico de la Criole, que era el que pertenecía la embarcación, que hubo un problema en la sala de máquinas, un problema eléctrico, y se perdió el control. El buque se fue contra la pila 31 y afectó 259 metros de puente. La empresa Precomprimido, que aún todavía tenía los talleres allí, los tenía, por eso lo que había pasado un poquito más de un año, inmediatamente los contrataron y le hicieron, y en 8 meses estaba impuesta en funcionamiento nuevamente el puente. Claro, el impacto para los maracuchos, para los zulianos, es volver otra vez al ferry. Durante esos 8 meses, empezar a dar la vuelta por allá o irse en el ferry. Ahora bien, lo interesante es que ya teníamos la empresa Precomprimido, empresa venezolana, que ya tenía la experiencia, el background, acometieron el problema, solucionaron todo en tiempo de verdad, 8 meses. Y lo que tú decías, para medir el efecto que puede tener el impacto, para eso se le hacen pruebas de carga. O sea, hay una serie de parámetros técnicos que se aplican y se cumplió con todo la ley. Y se determina, se hacen lo que llaman mediciones de precisión del asentamiento para ver cómo se comporta, ¿verdad?, las losas. Eso es unas mediciones que se hacen periódicamente. Yo desconozco realmente si se mantiene el sistema de seguir haciendo, que son nivelaciones de precisión en unos puntos específicos que tiene el puente, donde se miden al milímetro para ver si ha ido cediendo. Y realmente esa parte de ingeniería geodésica es muy interesante, ¿no? y muy importante. A mí me apasiona, obviamente, porque en mi condición de ingeniero geodesta, ¿no? Bien, bueno, tenemos que apurar, hay otros temas. Francisco, quería hablar sobre, junto con el cumpleaños 60 del puente, también tú te referías a otra celebración, y es a ese encuentro de dos mundos, diríamos. En algún momento, cuando se habló de los 500 años del descubrimiento, se habló de un encuentro de dos mundos, y a mí me pareció una definición bien importante, porque aquí nosotros existíamos, allá ellos existían también. Del arribo de Alonso de Ojeda
me decías, creo. Alfonso Alfinger, que fue el que llegó. No fue que nos fundó, porque eso hay que destacarlo. Eso estamos claros. Eso hay que destacar. Sí, pero hay mucha gente que a veces se empeña en otras cosas. Fue un encuentro, yo creo que esa definición de encuentro del mundo es importante, por cuanto ellos vienen de un continente europeo con un desarrollo muchísimo más. Teorizar sobre totalmente, eso. Pero lo interesante es que llegó Alfonso Alfinger, después llegó Pedro Maldonado, después llegó Alonso Pacheco, llegaron tres. La Academia de la Historia hace el estudio y determina. Américo Vespucio fue el lago, cuando estuvo que iba. Pero lo interesante de todo esto es que la Academia de la Historia determinó como válido desde el punto de vista histórico, que es el organismo competente, la Academia de la Historia, que fue Ambrosio Alfinger. Entonces, allí comienza una historia ahora, porque esa llegada marca un límite. A partir de esa fecha, todas las ciudades en América, incluyendo Baracoa en Cuba, Santo Domingo, que es la más antigua, Panamá ya lo celebró, le toca ahora Coro en el 2024, a nosotros nos toca en el 2029 la celebración de los 500 años que yo la llamo post llegada los españoles, porque hay un pre antes de los españoles, que era la vida, que era una vida normal de nuestros indígenas con su cultura y sus costumbres. Pero lo importante de todo, yo creo que ese tipo de discusión es como medio bizantina. Lo importante de todo es el sentido de pertenencia que tengamos los maracuchos, los maracaiberos, los maravinos, digo los tres porque ya los tres están aprobados por la Real Academia, en cuanto a nuestra ciudad. No es cuestión de hablar, no es cuestión de que el puente, no, contribuye y desarrolla cultura de pertenencia por el puente, por Maracaibo, en tu entorno familiar, en tu entorno de trabajo. Ahí sí es verdad que estás contribuyendo y ahí sí te puedes dar el golpe en el pecho para sentirte orgulloso de la Maracaibo. Nosotros en la comisión, hay una comisión que se nombró, que tú la conoces muy bien, sí, que es la comisión Maracaibo 500, donde hay 6 representantes de la sociedad civil. Hay uno de los ejes, pues hay varios ejes de estudio, de planificación urbana, de servicios públicos, y hay un eje que se llama ambiente y lago, donde con la participación de todos los actores sociales, porque no es que nosotros 6 vamos a diseñar un plan estratégico de sostenibilidad para la Maracaibo de 2029 y 20 años más adelante, sino que sencillamente nosotros vamos a buscar en el sector privado, en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, en las universidades, en las cámaras, llámese Fedecámara, Cámara Inmobiliaria, Cámara de la Construcción, los especialistas, a objeto de que entre todos construir la Maracaibo del futuro. Bien, el tiempo se nos avanza. ¿Qué pasa con la vía alterna al puente sobre el lago? ¿Por qué ese puente necesita una vía alterna? ¿Y cuál es la situación? ¿Está parado? ¿Qué pasó? Ahí se colocó una sola piedra. No se colocó una sola piedra, porque yo tuve la oportunidad, porque Dios me bendijo, Dios me pone a mí con que yo le doy una bendición. Yo trabajé cuando arrancó el puente Nigales, que está ubicado en Santa Cruz, y llega en el extremo oriental por el lado de la petroquímica. Odebrecht. Se presenta el problema de Odebrecht se va del país y queda la obra en el aire. Había construido ya un 17% de la obra, se había comenzado a pilotear, ¿ok? La pregunta que usted decía, ¿por qué una vía alterna? Bueno, porque ese puente está diseñado con una vida útil y para un número determinado de vehículos que pueden pasar diario. En la medida que la población va creciendo, hay mayor número de carros y van a pasar más carros. Entonces, hay que buscar un equilibrio, y fíjate que este está en la zona sur y este está en la zona norte. Porque si se hacen los dos en el mismo sector, se puede congestionar. Mientras que la gente del sector norte, eso lo recogería el puente Nigales, que Dios mediante se continúe y se construya, irían a la costa oriental, y la gente que vive en la zona sur se van por el puente General Rafael Urdaneta y llegan a la costa oriental. Es decir, es toda una cuestión de planificación urbana para el desarrollo de las ciudades, que es lo que se analiza para esa toma de decisión. ¿Está parado la vía alterna? Totalmente. Digamos, por el tema de Odebrecht? Esa es la razón. Pero no se proyectó la inversión, el presupuesto. Sí, claro. Fíjate que los 300, va a costar los 300 millones que costó el puente sobre el lago, el puente Nigales, lo único que el puente Nigales es como un 40% más largo, de 11.2 kilómetros,
y además tiene mayor número de canales. El puente sobre el lago lo que tiene son 4 canales en los dos sentidos, una isla central de 1,20, los canales de 3,60 y una pequeña caminería de 0,90. Este no, este tenía 3 y 3 de cada lado, o sea, 11.2 implica entonces mayor costo. El último presupuesto que se tenía estimado, no lo vayan a creer, 6.000 millones de dólares. Pero 6.000 millones de dólares, pero 60 años después. Bueno, 60 años después. Usted se acuerda de lo que usted compraba con las lochas, ¿no? Claro, claro. ¿Ah? O sea, que usted íbamos para el mercado, porque yo también iba. Claro. Y llevábamos la locha y el mediecito cuando nos daban en la casa y llevábamos... ¿En qué año se calculó esos 6.000 millones? Eso fue 2000, sí, en el 2000, hace como 20 años. En el 2000, sí, 2000, porque yo estaba de presidente del metro y yo estuve en el... después, porque yo estuve en el metro, de presidente del metro de 2004 al 2011. Eso fue en el 2012. Porque yo tuve la oportunidad también como presidente del metro de supervisar parte de esa obra. Y los cálculos que se hicieron para Nigales, digamos, eso quedó al país. Sí, ¿Qué le quedó al país? Sí, toda esa información. No, toda esa información, un estudio técnico que es propiedad del ministerio, que fue quien contrató Odebrecht, el ministerio de Obras Públicas. O sea, que es quien tiene todo el valor, y de allí la importancia. Pero fíjate la importancia de la experiencia ya de este puente. Que uno dice Odebrecht, pero detrás de Odebrecht había una serie de empresas venezolanas que también estaban plegadas a Odebrecht. Pero aquí yo creo, por ejemplo, Precomprimido, con el respeto de otras empresas a nivel nacional, está preparada para acometer esa obra. Yo creo que es cuestión de esperar de que el sistema económico mundial se acomode, sí, porque tenemos la incidencia directa para nosotros, aumentar la producción de petrolera, tener más ingresos y en consecuencia poder acometer todas esas obras de envergadura que requieren de un esfuerzo de dólares bastante alto. Esa obra... Hay que ser optimista. Sí, cómo no. Esa obra costará, sabrá Dios cuánto, incalculable. Francisco, el tiempo se nos ha vencido. Ha sido una tarde generosa, benevolente. Gracias por estos minutos con nosotros, te agradezco mucho. Luego seguiremos ahondando un poco más de lo que se construyó en Nigales, me dijiste los pilotes. Sí, ahora, ¿esos pilotes se pierden? No, eso se mantiene igualito, eso se mantiene, claro. Habrá que hacer un mantenimiento posteriormente. Había el campamento en Santa Cruz, había un campamento en el sector del Tablazo. Yo desconozco el estado actual de los campamentos, pero los estudios y el pilotaje que se hizo es como los pilotes del puente, ahí están. Ahí está. Francisco. Agradecido. Muchas gracias. Y espero que le haya gustado todos los datos que le di, ¿no? Tremendos datos. De aquí salimos a perseguir al padre Eleuterio Cueva. Aquí le dio mi saludo, mi cariño, mi afecto. Bueno, estuvimos en la cámara de Tony Romero y el asistente. Y eso a David. Ajá. También muchísimas gracias a todos. Sigan con nuestra excelente programación. Será de noticia. Y donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límite al pueblo zuliano. Feliz cumpleaños al puente general Rafael Urdaneta. General en jefe Rafael Urdaneta. Feliz santo día para todos.